La noticia de que la Fiscalía pone el foco sobre Isabel Díaz Ayuso y abre la puerta a un juicio por prevaricación en la gestión de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid no surge de la nada ni puede entenderse como un episodio aislado. Es el resultado de años de decisiones políticas tomadas desde una lógica que ha subordinado el interés general a un modelo ideológico muy concreto, uno en el que la sanidad pública ha sido tratada más como un espacio de negocio y de propaganda que como un derecho fundamental. Para entender el alcance de este paso judicial hay que retroceder, observar el contexto y analizar cómo la gestión sanitaria madrileña se ha convertido en uno de los pilares del proyecto político de Ayuso, pero también en uno de sus flancos más vulnerables. Desde su llegada al poder, Ayuso ha utilizado la sanidad como un elemento central de su discurso. No para reforzarla desde una perspectiva de servicio público, sino para convertirla en un campo de batalla ideológico. Bajo el relato de la libertad y de la supuesta eficiencia de la colaboración público-privada, su gobierno ha impulsado decisiones que han debilitado estructuralmente la red pública de hospitales, han precarizado al personal sanitario y han derivado recursos a empresas privadas de manera sistemática. Durante la pandemia, estas decisiones se hicieron especialmente visibles y especialmente graves, porque afectaron directamente a la vida y a la salud de miles de personas. La posible imputación por prevaricación no se centra en un error técnico ni en una discrepancia administrativa menor. Habla de la sospecha de que determinadas decisiones se tomaron de forma arbitraria, a sabiendas de su injusticia, y con consecuencias muy concretas sobre la gestión de los recursos sanitarios. La prevaricación no es una figura jurídica neutra ni abstracta, es una acusación grave que cuestiona el corazón mismo de la acción política, la obligación de gobernar conforme a la ley y al interés general. Cuando la Fiscalía decide avanzar en esta dirección, lo hace porque existen indicios suficientes de que esa línea pudo haberse cruzado. La gestión hospitalaria en Madrid lleva años siendo objeto de críticas por parte de profesionales sanitarios, sindicatos y asociaciones de pacientes. No se trata de una oposición ideológica sin base, sino de denuncias reiteradas sobre falta de personal, cierre de camas, externalizaciones opacas y decisiones organizativas que no responden a criterios clínicos, sino económicos y políticos. El caso del Hospital Zendal es paradigmático. Presentado como un símbolo de eficacia y modernidad, terminó convirtiéndose en un ejemplo de improvisación, sobrecostes y utilización propagandística de la sanidad en plena crisis sanitaria. La Fiscalía analiza ahora si algunas de estas decisiones, especialmente las relacionadas con adjudicaciones, contratos y reorganización de recursos hospitalarios, pudieron vulnerar de forma consciente la legalidad. Este punto es clave. No estamos hablando de un debate político sobre modelos sanitarios, sino de la posible comisión de un delito que implica utilizar el poder público de manera arbitraria. Desde una perspectiva de izquierdas, este matiz es fundamental, porque desmonta el discurso victimista que la derecha suele activar automáticamente cuando se ve cuestionada por la justicia. No es persecución política, es control democrático. Ayuso ha construido gran parte de su liderazgo sobre una narrativa de confrontación constante. Cada crítica es presentada como un ataque ideológico, cada investigación como una caza de brujas. Sin embargo, esta estrategia tiene límites, especialmente cuando las instituciones judiciales empiezan a actuar. La Fiscalía no es un actor partidista, es un órgano del Estado cuya función es velar por la legalidad. Que ponga el foco en la gestión hospitalaria madrileña no responde a un capricho, responde a indicios concretos que merecen ser investigados. Este paso judicial también pone en cuestión uno de los grandes mitos del discurso ayusista, la supuesta eficiencia de la gestión conservadora en sanidad. Durante años se ha repetido que la privatización y la externalización mejoran el servicio, reducen costes y aumentan la calidad. La realidad, sin embargo, ha sido muy distinta. Madrid es una de las comunidades con mayor gasto sanitario privado, y al mismo tiempo, con una de las mayores tensiones en su sanidad pública. Las listas de espera, la saturación de urgencias y la fuga de profesionales no son fenómenos naturales, son consecuencias de decisiones políticas concretas. La posibilidad de un juicio por prevaricación obliga a mirar esas decisiones con otro prisma. Ya no se trata solo de evaluar si fueron acertadas o equivocadas, sino de determinar si se adoptaron vulnerando la ley. Esto es especialmente relevante porque durante años se ha normalizado una forma de gobernar que roza, cuando no cruza directamente, los límites de la legalidad bajo la excusa de la urgencia o de la excepcionalidad. La pandemia fue utilizada en muchos casos como coartada para acelerar procesos, saltarse controles y concentrar poder en el Ejecutivo autonómico. Desde la izquierda, es imprescindible subrayar que la exigencia de responsabilidades no es revancha ni oportunismo. Es una condición básica de cualquier democracia. Cuando se gestionan recursos públicos,
Y más aún cuando se gestionan recursos tan sensibles como los sanitarios, la transparencia y el respeto a la legalidad no son opcionales. Son obligaciones. La sospecha de prevaricación en la gestión hospitalaria madrileña apunta precisamente a una ruptura de ese principio básico. El impacto político de esta investigación es enorme. Ayuso no es una dirigente autonómica cualquiera. Se ha convertido en uno de los principales referentes de la derecha española, en un símbolo de su ala más dura y confrontativa. Cualquier avance judicial que cuestione su gestión tiene consecuencias que van mucho más allá de Madrid. Afecta al relato del Partido Popular, a su credibilidad como alternativa de gobierno y a su discurso sobre la buena gestión. No es casualidad que desde Génova se intente minimizar el asunto o encuadrarlo rápidamente como un ataque político. Sin embargo, la gravedad de la acusación obliga a ir más allá del ruido mediático. La prevaricación implica que una autoridad pública dicta una resolución injusta a sabiendas. En el ámbito sanitario, esto puede traducirse en decisiones que priorizan intereses privados, contratos opacos o reorganizaciones que perjudican deliberadamente al sistema público. La Fiscalía investiga si eso ocurrió en Madrid, y de ser así, quiénes fueron los responsables directos de esas decisiones. El foco no es solo Ayuso como figura política, sino el modelo de gestión que ella ha impulsado y defendido. La reacción del entorno de Ayuso ha seguido un patrón conocido. Se habla de persecución, se ataca a los denunciantes, se desacredita a los profesionales que han alzado la voz y se intenta convertir el debate jurídico en una guerra cultural. Esta estrategia puede funcionar a corto plazo para movilizar a una base ideológica muy concreta, pero no resiste el contraste con los hechos cuando estos llegan a los tribunales. La justicia no se mueve por consignas, se mueve por pruebas. La segunda parte de este análisis exige bajar al terreno concreto de los hechos, porque la investigación de la Fiscalía no se sostiene sobre abstracciones ideológicas, sino sobre decisiones administrativas muy precisas tomadas durante años en la gestión de los hospitales madrileños. Para comprender por qué se habla de prevaricación es imprescindible entender cómo se ha configurado el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid bajo los gobiernos del Partido Popular, y en particular, bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso. No estamos ante una ruptura repentina, sino ante la culminación de una forma de gobernar que ha ido empujando sistemáticamente los límites de la legalidad. Madrid lleva décadas funcionando como un laboratorio de privatización sanitaria. Mucho antes de Ayuso, ya se habían introducido fórmulas de externalización, concesiones a empresas privadas y modelos de gestión mixta que transferían recursos públicos a manos privadas. Sin embargo, con Ayuso este proceso se acelera y se radicaliza, no solo en la práctica, sino también en el discurso. La sanidad deja de ser presentada como un servicio público que necesita ser reforzado y pasa a ser utilizada como un símbolo ideológico, como la prueba de que el mercado y la iniciativa privada pueden gestionar mejor que lo público incluso en situaciones extremas. El problema es que esa apuesta no se traduce en mejores resultados para la ciudadanía, sino en una mayor opacidad, en decisiones difíciles de justificar y en un deterioro progresivo del sistema público. La Fiscalía investiga precisamente si algunas de esas decisiones cruzaron la línea de lo legal. En particular, se pone el foco en adjudicaciones de contratos, en reorganizaciones hospitalarias y en el uso de recursos durante momentos críticos como la pandemia. No se trata de cuestionar si el modelo es ideológicamente acertado o no, sino de determinar si se actuó con arbitrariedad y con conocimiento de que se estaba vulnerando la ley. Uno de los elementos clave de la investigación es la forma en que se tomaron determinadas decisiones sin informes técnicos sólidos o ignorando advertencias expresas de profesionales y órganos de control. La prevaricación implica dictar resoluciones injustas a sabiendas, y en la gestión sanitaria madrileña existen numerosos episodios en los que las decisiones políticas se impusieron sobre criterios técnicos y sanitarios. Cierres de camas, derivaciones masivas a centros privados, reorganizaciones internas sin justificación clínica y contratos de emergencia concedidos sin la transparencia exigible forman parte de un patrón que ahora se examina bajo lupa judicial. El caso del Hospital Zendal vuelve a aparecer como uno de los símbolos más claros de esta forma de gobernar. Concebido como un gran hospital de pandemias, fue presentado por Ayuso como una solución innovadora y eficaz. Sin embargo, desde el primer momento estuvo rodeado de polémica. Sobrecostes millonarios, adjudicaciones cuestionadas, falta de personal propio y una utilización real muy inferior a la prometida lo convirtieron en un ejemplo de gestión orientada más a la propaganda que a la eficiencia sanitaria. La Fiscalía analiza si algunas de las decisiones relacionadas con su construcción y gestión pudieron vulnerar la legalidad. Pero el Zendal no es el único foco. La investigación también mira a la gestión ordinaria de los hospitales públicos madrileños,
donde la externalización de servicios y la derivación de pacientes a centros privados se han convertido en prácticas habituales. Estas decisiones no son neutras. Implican contratos, pagos y reorganizaciones que deben cumplir escrupulosamente la ley. Cuando se sospecha que se han tomado decisiones favoreciendo a determinados operadores privados sin una justificación objetiva y a sabiendas de su injusticia, el terreno deja de ser político y entra de lleno en lo penal. Desde una perspectiva de izquierdas, es fundamental desmontar la idea de que este tipo de investigaciones suponen un ataque al autogobierno o a la autonomía política. Todo lo contrario. El control judicial de la acción de gobierno es una garantía democrática básica. Ningún cargo público, por muy popular que sea o por muchos votos que haya obtenido, está por encima de la ley. La Fiscalía no investiga ideologías, investiga hechos. Y cuando esos hechos afectan a la sanidad pública, el interés general exige una respuesta clara y transparente. La reacción del gobierno de Ayuso ante estas investigaciones ha sido, una vez más, defensiva y agresiva. Se ha intentado desacreditar a quienes denuncian, se ha acusado a la oposición de judicializar la política y se ha presentado a la Fiscalía como un actor politizado. Este discurso no es nuevo, pero resulta especialmente grave cuando se utiliza para deslegitimar a una institución que cumple una función esencial en el Estado de Derecho. Desde la izquierda, es imprescindible señalar que cuestionar a la justicia cada vez que investiga al poder es una práctica profundamente antidemocrática. El contexto político también es clave para entender la importancia de este proceso. Ayuso no es solo la presidenta de una comunidad autónoma, es una de las figuras más influyentes del Partido Popular a nivel estatal. Su gestión sanitaria ha sido utilizada como bandera por la derecha para atacar al gobierno central y para construir un relato de supuesta superioridad moral y técnica. Si esa gestión acaba siendo cuestionada judicialmente por posibles delitos, el impacto va mucho más allá del ámbito madrileño. Afecta al corazón mismo del discurso conservador sobre la eficiencia y la buena gestión. Además, la investigación de la Fiscalía coincide con un momento de enorme desgaste del sistema sanitario público. Las listas de espera se han disparado, los profesionales sanitarios denuncian precariedad y sobrecarga, y la ciudadanía percibe cada vez con mayor claridad que el acceso a una atención sanitaria de calidad depende cada vez más de la capacidad económica. Este contexto refuerza la gravedad de las sospechas. No se investiga una mala gestión en abstracto, se investiga una gestión que ha tenido consecuencias directas sobre la salud y la vida de las personas. La prevaricación en el ámbito sanitario tiene, además, una dimensión ética especialmente sensible. No estamos hablando de licencias urbanísticas o de contratos administrativos sin impacto social inmediato. Estamos hablando de decisiones que afectan a la atención médica, a la disponibilidad de camas, a la asignación de recursos en momentos críticos. Si se demuestra que esas decisiones se tomaron de forma arbitraria y consciente, el daño causado trasciende lo económico y lo político. Afecta a la confianza de la ciudadanía en que el sistema sanitario actúa en función del interés general. Otro elemento que la Fiscalía analiza es la posible utilización de la excepcionalidad de la pandemia como coartada para saltarse controles. Durante los momentos más duros de la crisis sanitaria, se habilitaron mecanismos extraordinarios para agilizar compras y contratos. Estos mecanismos tenían sentido en un contexto de emergencia, pero no podían convertirse en una vía permanente para eludir la legalidad. La investigación busca determinar si esa excepcionalidad fue utilizada de forma abusiva para consolidar prácticas opacas que luego se mantuvieron más allá de la emergencia. Desde la izquierda, es importante insistir en que exigir responsabilidades no equivale a negar las dificultades de gobernar en una crisis sin precedentes. Nadie discute la complejidad de gestionar una pandemia. La tercera parte de este análisis permite dar un paso más allá del marco administrativo y jurídico para situar la investigación de la Fiscalía en su verdadera dimensión política y social. Porque el posible juicio por prevaricación en la gestión de los hospitales madrileños no solo interpela a Isabel Díaz Ayuso como responsable última de un gobierno autonómico, sino que cuestiona de forma directa un modelo de poder que ha convertido la sanidad en una herramienta de construcción ideológica, de acumulación de influencia y de blindaje político. Lo que ahora se investiga no es únicamente si se cometieron irregularidades concretas, sino si se instauró una forma de gobernar que asumía como normal la excepcionalidad permanente y el desprecio por los controles democráticos. Durante años, la sanidad madrileña ha sido presentada por la derecha como un escaparate de modernidad y eficiencia. Se ha insistido hasta la saciedad en que Madrid ofrece libertad de elección, mejor gestión y más opciones que otras comunidades. Ese discurso ha calado en parte de la opinión pública, no tanto por la solidez de sus argumentos como por la potencia de la maquinaria mediática que lo ha sostenido. Sin embargo,
Bajo esa narrativa optimista se ha ido consolidando una realidad mucho más oscura: debilitamiento progresivo de la red pública, precarización de los profesionales y una dependencia creciente del sector privado para cubrir necesidades básicas del sistema. La Fiscalía, al investigar posibles delitos de prevaricación, obliga a desmontar ese relato y a confrontarlo con hechos verificables. Porque cuando se analizan las decisiones adoptadas durante los años de gobierno de Ayuso, aparece un patrón preocupante: resoluciones administrativas tomadas con una clara orientación política, a menudo ignorando advertencias técnicas, informes desfavorables o las protestas de quienes trabajaban dentro del propio sistema sanitario. Ese patrón no puede explicarse solo por la urgencia o por errores puntuales. Apunta a una forma de ejercer el poder en la que el fin justifica los medios. Uno de los aspectos más inquietantes de este proceso es la normalización de la excepcionalidad. La pandemia fue, sin duda, una situación extraordinaria que exigió respuestas rápidas y flexibles. Pero lo que comenzó como una excepción se convirtió en una práctica habitual. Contratos de emergencia, adjudicaciones directas, decisiones sin concurso público y reorganizaciones internas sin transparencia pasaron a formar parte del día a día de la gestión sanitaria madrileña. La Fiscalía investiga ahora si esa excepcionalidad fue utilizada conscientemente para eludir los controles legales y beneficiar a determinados intereses. Desde una perspectiva de izquierdas, este punto es clave porque conecta con una crítica de fondo al neoliberalismo aplicado a los servicios públicos. Cuando se gobierna desde la lógica del mercado, la legalidad se percibe como un obstáculo y no como una garantía. Los procedimientos se ven como trabas, los controles como interferencias y los derechos como costes. En ese marco, la tentación de saltarse las reglas no es una anomalía, es una consecuencia lógica. La investigación judicial pone en cuestión precisamente esa naturalización del abuso de poder. La figura de Ayuso es central en este análisis porque ella no ha sido una gestora discreta ni técnica. Ha sido una dirigente que ha hecho de la confrontación y de la espectacularización de la política su principal seña de identidad. Cada decisión sanitaria ha sido acompañada de un relato épico, de una puesta en escena pensada para el impacto mediático y de una utilización partidista del sufrimiento colectivo durante la pandemia. El Hospital Zendal, de nuevo, resume perfectamente esta lógica. Más importante que su utilidad real fue su valor simbólico como icono del modelo Madrid. La Fiscalía analiza ahora si detrás de ese icono hubo decisiones ilegales. Y si las hubo, no se trataría de un problema menor, sino de una vulneración grave del principio de legalidad en uno de los ámbitos más sensibles del estado del bienestar. La prevaricación no es un delito técnico, es un delito que implica conciencia de la injusticia. Implica saber que se está actuando mal y hacerlo igualmente. Por eso la investigación tiene un peso político tan grande, porque cuestiona no solo el resultado de las políticas, sino la intención que las guió. El impacto social de estas sospechas es enorme, aunque durante años haya sido amortiguado por el ruido mediático. Miles de profesionales sanitarios han denunciado condiciones laborales insostenibles, contratos precarios y falta de recursos básicos. Miles de pacientes han sufrido retrasos, derivaciones forzosas y una atención cada vez más fragmentada. Estas experiencias no son anecdóticas, forman parte de una vivencia colectiva que ahora adquiere un nuevo significado cuando se pone bajo sospecha la legalidad de las decisiones que las provocaron. La derecha intenta reducir este proceso a una ofensiva política, pero ese argumento se cae por su propio peso cuando se observa el recorrido de las denuncias. No surgen de la nada ni de un despacho partidista, surgen de informes, de investigaciones periodísticas, de quejas formales y de la actuación de órganos de control. La Fiscalía no actúa por consignas, actúa porque existen indicios suficientes para hacerlo. Deslegitimar a la justicia cuando investiga al poder es una estrategia peligrosa que erosiona el Estado de Derecho. Además, este proceso pone en cuestión la relación del Partido Popular con la sanidad pública como concepto. Durante años, el PP ha defendido que la colaboración público-privada es la solución a todos los problemas. Pero la experiencia madrileña muestra que esa colaboración, cuando no está sometida a controles estrictos, puede convertirse en una vía de drenaje de recursos públicos hacia intereses privados. La Fiscalía investiga si ese drenaje se produjo de manera ilegal. Y si se confirma, el discurso de la eficiencia quedará profundamente desacreditado. Desde la izquierda, es imprescindible insistir en que este debate no va de personalismos, sino de modelo. Ayuso es la cara visible de una forma de gobernar que ha priorizado la ideología sobre la evidencia, el marketing sobre la planificación y el interés privado sobre el derecho colectivo.
La investigación judicial es una oportunidad para poner límites claros a ese modelo y para recordar que la sanidad no puede ser gestionada como una empresa ni utilizada como arma política. Otro elemento central de esta fase del análisis es la responsabilidad política más allá de la responsabilidad penal. Incluso si finalmente no se demostrara el delito de prevaricación, el mero hecho de que existan indicios suficientes para investigarlo ya es una señal de alarma democrática. Gobernar implica asumir responsabilidades, no esconderse tras el ruido ni atacar a quienes piden explicaciones. Ayuso, sin embargo, ha optado sistemáticamente por la confrontación y la victimización, reforzando un clima de polarización que dificulta el debate sereno. El Partido Popular, por su parte, se encuentra en una posición incómoda. Ayuso es uno de sus principales activos electorales, pero también se ha convertido en una fuente constante de problemas. Cualquier avance judicial afecta al conjunto del partido y a su discurso sobre la buena gestión. La reacción habitual del PP ha sido cerrar filas, minimizar los hechos y atacar a los críticos. Esa estrategia puede funcionar a corto plazo, pero a medio y largo plazo agrava la desconfianza ciudadana. La cuarta parte de este análisis se adentra en el terreno donde la investigación de la Fiscalía empieza a producir un efecto político evidente, tanto en el discurso de Isabel Díaz Ayuso como en la reacción del Partido Popular y de su entorno mediático. A estas alturas, el foco judicial ya no puede ser despachado como una simple polémica pasajera. Se ha convertido en un problema estructural para un proyecto político que ha basado gran parte de su legitimidad en una supuesta superioridad moral y técnica en la gestión de los servicios públicos, especialmente de la sanidad. Cuando esa gestión entra en el radar penal, el relato se resquebraja. Ayuso ha respondido siguiendo un patrón perfectamente reconocible. Ante cualquier cuestionamiento serio, su estrategia no es explicar, detallar o rendir cuentas, sino desplazar el conflicto al terreno de la confrontación ideológica. La investigación de la Fiscalía es presentada como un ataque político, como una maniobra del adversario o como una prueba más de que ella encarna una especie de resistencia frente a un sistema hostil. Esta reacción no es improvisada. Forma parte de un estilo de liderazgo que necesita enemigos constantes para cohesionar a su base y para evitar que el debate se centre en los hechos concretos que se investigan. Sin embargo, esta vez el terreno es distinto. No se trata de una crítica mediática ni de una denuncia de la oposición parlamentaria, sino de una actuación de la Fiscalía basada en indicios jurídicos. Eso cambia radicalmente las reglas del juego. El discurso victimista empieza a mostrar fisuras porque la ciudadanía distingue, aunque a veces cueste, entre la política y la justicia. Cuando una investigación avanza, cuando se habla de posibles delitos como la prevaricación, el ruido ya no basta para tapar las preguntas incómodas. El Partido Popular se encuentra, en este punto, ante una contradicción difícil de gestionar. Ayuso es uno de sus principales activos electorales, una figura capaz de movilizar voto y atención mediática. Pero al mismo tiempo, su gestión sanitaria, ahora bajo sospecha judicial, se convierte en un lastre potencial para el conjunto del partido. Defenderla a ultranza implica asumir un coste reputacional creciente. Marcar distancia supone abrir una grieta interna que el PP lleva años intentando evitar. Esta tensión explica la ambigüedad de muchas reacciones oficiales, que oscilan entre el cierre de filas retórico y el intento de minimizar el alcance de la investigación. Desde una perspectiva de izquierdas, es importante señalar que esta ambigüedad no es casual. El PP ha construido su identidad reciente sobre una personalización extrema del liderazgo, especialmente en figuras como Ayuso. Cuestionar su gestión no es solo cuestionar una política concreta, es cuestionar un modelo de partido basado en la confrontación, la propaganda y la utilización de los servicios públicos como armas ideológicas. Por eso la reacción es tan defensiva y tan poco orientada a la rendición de cuentas. La investigación de la Fiscalía también ha provocado un movimiento previsible en determinados sectores mediáticos afines a la derecha. Se intenta desacreditar el proceso, sembrar dudas sobre la imparcialidad de la justicia y desplazar el foco hacia supuestas conspiraciones. Este comportamiento no es nuevo, pero resulta especialmente grave cuando se produce en un contexto en el que se investigan decisiones que afectan directamente a la salud pública. Convertir un posible delito en una batalla cultural es una forma de banalizar la gravedad de lo que está en juego. La sanidad, a diferencia de otros ámbitos de la gestión pública, tiene una carga emocional y ética muy fuerte. La ciudadanía entiende que de su buen funcionamiento depende algo tan básico como la vida. Por eso, cuando se sospecha que se han tomado decisiones arbitrarias en este ámbito, la reacción social es distinta. No se trata solo de cifras o de contratos, se trata de personas que no fueron atendidas a tiempo, de profesionales desbordados, de recursos mal asignados en momentos críticos.
La investigación judicial pone nombre y marco legal a un malestar que llevaba tiempo acumulándose. Ayuso ha intentado contrarrestar este malestar reforzando su discurso de autoridad y liderazgo fuerte. Se presenta como una dirigente que no se achanta, que no se deja intimidar y que sigue adelante pese a los ataques. Este relato puede resultar atractivo para una parte de su electorado, pero tiene un problema de fondo: no responde a las preguntas clave. No explica por qué se tomaron determinadas decisiones, no aclara qué criterios se siguieron ni por qué se ignoraron determinadas advertencias técnicas. El liderazgo carismático no sustituye a la obligación de rendir cuentas. El papel de los profesionales sanitarios adquiere aquí una relevancia central. Durante años han denunciado carencias, precariedad y decisiones incomprensibles desde el punto de vista clínico. Muchas de esas denuncias fueron desoídas o minimizadas, presentadas como resistencia corporativa o como oposición ideológica. Ahora, cuando la Fiscalía investiga si hubo prevaricación, esas voces adquieren un peso distinto. Ya no pueden ser fácilmente descalificadas como ruido sindical o político. Forman parte del contexto que explica por qué se ha llegado hasta aquí. Desde la izquierda, es fundamental conectar la investigación judicial con estas experiencias concretas. No se trata de un proceso abstracto ni lejano, se trata de decisiones que tuvieron consecuencias reales en hospitales, centros de salud y urgencias. Explicar esta conexión es clave para evitar que el debate quede atrapado en el enfrentamiento partidista. La pregunta central no es si Ayuso es popular o no, sino si su gobierno respetó la ley al gestionar un derecho fundamental. El impacto político de este proceso también se extiende al ámbito estatal. Ayuso ha sido utilizada por la derecha como ejemplo de buena gestión frente al gobierno central. Su modelo sanitario ha sido presentado como alternativa al refuerzo de lo público defendido por la izquierda. Si ese modelo acaba siendo cuestionado judicialmente, el golpe al relato conservador es profundo. No solo se pone en duda una gestión concreta, se pone en duda toda una concepción de los servicios públicos basada en la mercantilización y en la excepcionalidad permanente. La reacción del PP a nivel nacional refleja esta preocupación. Se intenta reducir el alcance del asunto, evitar que se convierta en un tema central del debate político y desviar la atención hacia otros frentes. Sin embargo, la justicia tiene sus propios tiempos y sus propias lógicas. No responde a las agendas partidistas. Cada avance, cada diligencia, vuelve a colocar el foco donde algunos preferirían no mirarlo. Y esa persistencia es precisamente lo que incomoda. Desde una perspectiva democrática, este momento es especialmente relevante. Demuestra que los mecanismos de control, aunque lentos y a menudo insuficientes, siguen funcionando. Demuestra que el poder político no es completamente inmune al escrutinio judicial. La quinta parte de este análisis permite abordar las consecuencias más profundas y menos inmediatas del proceso que ha abierto la Fiscalía, consecuencias que no siempre ocupan titulares pero que determinan el rumbo político y social a medio y largo plazo. Porque cuando se investiga una posible prevaricación en la gestión de hospitales públicos, lo que se pone en cuestión no es solo una cadena de decisiones administrativas, sino la legitimidad de un modelo de poder que ha utilizado la sanidad como herramienta ideológica, económica y electoral. Y ese cuestionamiento, aunque avance lentamente, deja huella. Uno de los efectos más relevantes de este proceso es la ruptura del blindaje simbólico que durante años ha protegido a Ayuso. Su figura ha sido construida como la de una dirigente indiscutible, ajena a las reglas habituales del desgaste político. Cada crítica era presentada como una prueba de su fortaleza, cada polémica como una oportunidad para reforzar su perfil combativo. Sin embargo, el paso de la Fiscalía introduce una variable que ese relato no controla del todo: la posibilidad real de que decisiones concretas sean examinadas desde el punto de vista penal. Eso no invalida automáticamente su capital político, pero lo transforma. La convierte en una dirigente que ya no solo polariza, sino que debe dar explicaciones. Este cambio de escenario tiene un impacto directo en la percepción ciudadana de la gestión sanitaria. Durante años, el debate se ha movido entre consignas enfrentadas, entre relatos de libertad frente a relatos de derechos. La investigación judicial obliga a salir de ese marco simplista y a hablar de procedimientos, contratos, informes y responsabilidades. Obliga a preguntarse quién decidió qué, por qué se decidió así y con qué consecuencias. Y cuando esas preguntas empiezan a hacerse de manera sistemática, el marketing político pierde eficacia. La sanidad pública madrileña arrastra un desgaste acumulado que no puede entenderse sin este contexto. Las listas de espera prolongadas, la saturación de urgencias, la dificultad para cubrir plazas de personal sanitario y la creciente dependencia del sector privado no son fenómenos desconectados entre sí.
Forman parte de un mismo proceso de debilitamiento estructural que ha sido denunciado repetidamente desde dentro del sistema. La investigación de la Fiscalía no crea ese malestar, lo legitima. Le da un marco institucional que hasta ahora se le había negado. Desde una perspectiva de izquierdas, es fundamental entender que este proceso no se limita a señalar errores pasados, sino que abre una oportunidad para replantear el futuro. La posibilidad de que se depuren responsabilidades obliga a reflexionar sobre qué tipo de sanidad se quiere construir y qué límites no pueden volver a cruzarse. La legalidad no es un obstáculo para la buena gestión, es su condición básica. Cuando se asume esto, el debate deja de girar en torno a líderes carismáticos y vuelve a centrarse en derechos colectivos. Otro efecto relevante de la investigación es su impacto sobre la cultura política. Durante años, se ha normalizado la idea de que gobernar implica forzar los límites, acelerar procedimientos y minimizar controles en nombre de la eficacia. Este discurso, muy presente en el neoliberalismo aplicado a los servicios públicos, ha calado hondo. La actuación de la Fiscalía introduce un contrapeso necesario. Recuerda que la eficacia sin legalidad no es eficacia, es arbitrariedad. Y que el poder, cuando no se somete a controles, termina degradando las instituciones que gestiona. El Partido Popular se enfrenta aquí a una disyuntiva estratégica de gran calado. Seguir defendiendo sin matices el modelo de Ayuso implica asumir un riesgo creciente, no solo judicial, sino reputacional. Cada avance del proceso refuerza la idea de que la gestión sanitaria madrileña no fue ejemplar, por mucho que se haya intentado presentar así. Al mismo tiempo, cualquier intento de distanciamiento interno abre tensiones que el partido arrastra desde hace años. Esta tensión explica la falta de una posición clara y coherente, y revela una debilidad estructural que va más allá de este caso concreto. El entorno mediático conservador también se ve afectado por este proceso. Durante mucho tiempo, determinados medios han actuado como amplificadores del relato ayusista, minimizando las críticas y desacreditando a quienes denunciaban irregularidades. La investigación judicial obliga a estos actores a reposicionarse, aunque sea de manera gradual. Ignorar el proceso ya no es tan sencillo, y atacarlo frontalmente conlleva el riesgo de aparecer como cómplice de una posible vulneración de la legalidad. Esta incomodidad mediática es una de las razones por las que el debate empieza a filtrarse con más fuerza en la opinión pública. La izquierda, por su parte, tiene ante sí una responsabilidad estratégica clara. No se trata de convertir el proceso judicial en un arma de desgaste inmediato, sino de utilizarlo para reforzar un discurso coherente sobre la sanidad pública, la legalidad y la rendición de cuentas. El riesgo del oportunismo siempre existe, pero también existe el riesgo de la tibieza. Si la izquierda no es capaz de explicar por qué este proceso es relevante para la vida cotidiana de la gente, dejará el terreno libre a quienes intentarán reducirlo a una simple pelea partidista. Es especialmente importante subrayar que la exigencia de responsabilidades no es incompatible con el reconocimiento de las dificultades de gestión. Gobernar durante una pandemia fue complejo para todas las administraciones, y nadie discute eso. Lo que se discute es si esa complejidad fue utilizada para justificar decisiones arbitrarias, opacas o contrarias a la ley. La diferencia es sustancial. Y es precisamente esa diferencia la que la investigación de la Fiscalía intenta esclarecer. Confundir ambas cosas es una estrategia deliberada para diluir la gravedad de los hechos. El impacto de este proceso también se deja sentir en el ámbito profesional sanitario. Para muchos trabajadores y trabajadoras del sistema, la investigación supone una forma de reconocimiento tardío de sus denuncias. Durante años, señalaron problemas estructurales y decisiones incomprensibles desde el punto de vista clínico. Fueron acusados de alarmistas, de politizados o de resistirse al cambio. Ahora, cuando la justicia investiga posibles delitos, esas voces adquieren una legitimidad que les fue negada. Esto no repara el daño sufrido, pero cambia el marco del debate. La posible prevaricación en la gestión hospitalaria también plantea preguntas incómodas sobre el papel de los órganos de control autonómicos. ¿Por qué determinadas decisiones no fueron frenadas a tiempo? ¿Por qué algunas advertencias no tuvieron consecuencias? Estas preguntas no buscan repartir culpas indiscriminadamente, sino identificar fallos sistémicos que deben corregirse. La izquierda tiene aquí la oportunidad de defender un fortalecimiento real de los mecanismos de control, no como una formalidad, sino como una garantía efectiva de buen gobierno. En el plano social, el proceso contribuye a erosionar la idea de que la privatización es sinónimo de modernidad. Cada vez resulta más evidente que la externalización sin controles genera opacidad y dificulta la rendición de cuentas. Cuando los recursos públicos se canalizan a través de redes complejas de contratos y concesiones,
La trazabilidad se pierde y el riesgo de irregularidades aumenta. La investigación de la Fiscalía pone el foco precisamente en esas zonas grises que durante años han sido presentadas como inevitables o incluso deseables. La sexta y última parte de este análisis permite cerrar el círculo y comprender por qué la investigación de la Fiscalía sobre la posible prevaricación en la gestión de los hospitales madrileños no es solo un episodio jurídico más, sino un punto de inflexión político, social y democrático. A estas alturas, ya no se trata únicamente de determinar si determinadas decisiones administrativas vulneraron la ley, sino de evaluar qué modelo de poder se ha consolidado en Madrid durante años y qué consecuencias tiene para el futuro de la sanidad pública y para la calidad democrática del país. El foco judicial actúa aquí como un espejo incómodo que obliga a mirar de frente prácticas que habían sido normalizadas bajo el ruido de la propaganda. Isabel Díaz Ayuso ha construido su liderazgo sobre una narrativa de excepcionalidad permanente. Una dirigente que se presenta como distinta, que gobierna sin complejos, que rompe consensos y que se enorgullece de tensar las costuras del sistema. Ese estilo, que durante un tiempo fue interpretado por parte de la ciudadanía como una muestra de carácter, empieza ahora a mostrar su reverso. Cuando la excepcionalidad se convierte en norma, cuando el relato sustituye a la rendición de cuentas y cuando la confrontación desplaza al respeto por los procedimientos, el resultado no es fortaleza, sino fragilidad institucional. La investigación de la Fiscalía expone precisamente esa fragilidad. El posible delito de prevaricación coloca en el centro una cuestión fundamental: la relación entre poder y legalidad. Gobernar no es solo decidir, es hacerlo conforme a la ley, incluso cuando la ley resulta incómoda o ralentiza los tiempos políticos. La derecha madrileña ha tratado durante años de presentar los controles como obstáculos y los procedimientos como lastres burocráticos. Ese discurso, profundamente neoliberal, ha calado en amplios sectores y ha justificado una gestión cada vez más opaca. El paso de la Fiscalía devuelve al debate una idea básica que nunca debió perderse: la legalidad no es un estorbo, es la garantía de que el poder no se ejerce de manera arbitraria. Este proceso también obliga a revisar el uso político de la sanidad durante la pandemia. La crisis sanitaria fue utilizada por el gobierno de Ayuso no solo como un reto de gestión, sino como una oportunidad de construcción de liderazgo. Cada decisión fue convertida en un acto de afirmación ideológica, cada conflicto en una batalla cultural. El sufrimiento colectivo, el miedo y la incertidumbre fueron instrumentalizados para reforzar un relato de autoridad y de libertad mal entendida. La investigación judicial rompe esa épica y la sustituye por una pregunta mucho más prosaica, pero infinitamente más importante: ¿se actuó conforme a la ley? La respuesta a esa pregunta no la dará un plató ni una campaña mediática, la dará el trabajo lento y riguroso de la justicia. Y ese cambio de escenario descoloca a quienes han vivido cómodamente en la política del ruido. La justicia no responde a consignas ni a marcos ideológicos, responde a pruebas. Esa es su fortaleza y, al mismo tiempo, su principal amenaza para quienes han confundido gobernar con imponer un relato. El posible juicio por prevaricación sitúa a Ayuso en un terreno que no controla, donde la popularidad y la confrontación sirven de poco. Desde una perspectiva de izquierdas, este momento exige una lectura serena y profunda. No se trata de celebrar anticipadamente ni de convertir el proceso judicial en una victoria política automática. La experiencia demuestra que los tiempos de la justicia y los tiempos de la política rara vez coinciden. Pero si se trata de comprender que, independientemente del desenlace, el debate ya ha cambiado. La sanidad pública ya no puede ser tratada como un mero escenario de marketing ideológico. Ha vuelto a ser reconocida como lo que es: un derecho fundamental que debe gestionarse con rigor, transparencia y respeto a la legalidad. El impacto de este proceso va más allá de la figura de Ayuso. Afecta al Partido Popular en su conjunto y a su discurso histórico sobre la gestión de los servicios públicos. Durante décadas, la derecha ha defendido que su modelo es más eficiente, más moderno y menos ideologizado. La investigación de la Fiscalía cuestiona frontalmente esa premisa, al mostrar que detrás de la supuesta eficiencia puede haber opacidad, arbitrariedad y desprecio por los controles. Este cuestionamiento no se resuelve con consignas, exige una revisión profunda que el PP no parece dispuesto a asumir. La reacción del partido hasta ahora ha sido previsible: minimizar, desacreditar y cerrar filas. Pero esa estrategia tiene un recorrido limitado cuando los hechos siguen acumulándose y las preguntas no desaparecen. Cada intento de desviar el foco refuerza la sensación de que hay algo que ocultar. Cada ataque a quienes piden explicaciones debilita aún más la credibilidad del discurso conservador sobre la buena gestión. La defensa a ultranza de Ayuso, lejos de fortalecer al PP, amenaza con arrastrarlo a una crisis de confianza más amplia.
La izquierda debe entender que este escenario no se gana solo con críticas al adversario. Se gana ofreciendo una alternativa clara y coherente. Defender la sanidad pública no es solo denunciar los abusos del pasado, es proponer un modelo distinto para el futuro. Un modelo basado en la inversión sostenida, en el fortalecimiento del personal sanitario, en la planificación a largo plazo y en la transparencia absoluta de los procesos de contratación y gestión. La investigación de la Fiscalía abre una ventana para plantear este debate con mayor legitimidad y urgencia. Es especialmente importante subrayar el papel de los profesionales sanitarios en todo este proceso. Durante años han sido la voz más constante y más ignorada. Denunciaron la falta de recursos, la precariedad, las decisiones arbitrarias y la utilización política de la sanidad. Fueron acusados de exagerar, de politizar su labor o de resistirse al cambio. Hoy, muchas de sus denuncias encuentran eco en una investigación judicial. Esto no les devuelve el tiempo perdido ni repara el desgaste sufrido, pero sí pone de manifiesto que tenían razón en algo fundamental. El problema no era técnico, era político. La investigación de la Fiscalía también envía un mensaje importante a la ciudadanía. La impunidad no es inevitable. Aunque tarde, aunque con dificultades, los mecanismos de control pueden activarse. Este mensaje es especialmente relevante en un contexto de desafección política creciente, donde muchas personas sienten que las élites gobiernan sin consecuencias. Recordar que el poder puede y debe ser fiscalizado es una forma de reconstruir la confianza democrática. Desde el punto de vista social, este proceso puede contribuir a cambiar la percepción de la privatización como solución mágica. La experiencia madrileña muestra que la externalización sin controles no solo no garantiza eficiencia, sino que aumenta el riesgo de irregularidades y dificulta la rendición de cuentas. Cuando los recursos públicos se fragmentan en una red compleja de contratos y concesiones, la transparencia se diluye y la responsabilidad se difumina. La investigación judicial pone el foco precisamente en esas zonas oscuras que durante años fueron presentadas como inevitables.